Hola Indira, buenos días. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. Muchas gracias por regalarnos esta hora. Sí, es la única hora que puedo. Perfecto. Mm, Vamos a aprovechar el tiempo entonces. Bueno, Bueno, pues bienvenida a la primera videollamada que hacemos con este equipo del comité editorial. Un poco te cuento la idea de lo que nos interesa que pase. Básicamente lo que encontraste en el cuestionario que enviamos, eso es un poco el mapa general ujú, de las cosas que nos interesan. Em, Como viste, tenemos como dos grupos grandes de formas de aproximarnos a esta conversación. Las dos nos interesan por igual. Una es tu trabajo como científica y tu relación con ese conocimiento que estudias. Y ujú. otra es un poco más desde una perspectiva más personal y más en términos tuyos como persona, también cómo te has relacionado con esa curiosidad que surgió en algún momento sobre estos temas de geociencias. Am, Esto básicamente porque como lo que tenemos que hacer es no solo divulgar ciencia, sino también conectar con gente que queremos que también tenga esa misma curiosidad y que haga el recorrido que en algún momento tú hiciste, pues por eso queremos saber esos dos grupos grandes de cosas. Ok. Entonces, bueno, lo que nos sirve de mapa es esta metáfora que te mencionamos del pez, eh, que desglosamos un poco en el cuestionario y que nos sirve para, digamos, para saber un poco la ruta que vamos hablando. Am, entonces, no sé, también si quieres podemos empezar un poco por de qué se trata exactamente el rol que tú cumples como científica y con tus estudios sobre volcanes y este trabajo que hemos estado mirando en el Ecuador y bueno, un poco como de qué se trata el tema que tú estudias. Bueno, el tema es investigar sobre los procesos eruptivos. Antes, digamos, qué es lo que antecede un proceso eruptivo. Y para ello utilizo las señales sísmicas que vienen de un volcán y las veo en un ambiente multidisciplinario con otras medidas que se hacen sobre el volcán, por ejemplo, como el volcán se infla o que el gas se emite. Y todo esto de manera multidisciplinaria nos permite tener como una idea amplia de lo que ocurre antes de un volcán, que sigue siendo completamente difícil. Hay aproximaciones, hay cosas que sí conocemos, pero que todavía tenemos que seguir estudiando. Vale. Y esta curiosidad que tuviste inicialmente por estos temas, ¿de dónde surgió? ¿Cómo fue que llegaste a estudiar estos sistemas? Pues básicamente es como cuando yo estaba estudiante de pregrado en la universidad y tuve la oportunidad de trabajar durante mis estudios en el Observatorio Vulcanológico de Manizales, Ujú. que pertenece a lo que hoy es en día el, el SGC, ¿no? Entonces, el Servicio Geológico Colombiano. Entonces tuve esa oportunidad y fue por eso y pues como que me engatusé mucho también porque conocí a alguien quien era mi jefe en ese entonces, él me animó mucho a continuar por esa senda. Pude haberme ido por el lado del petróleo, pero definitivamente pues me quedé ahí y me ha gustado, es algo muy satisfactorio, es algo en el que se puede hacer mucho la ciencia, que es lo que más me gusta hacer. ¿Y tú ya tenías desde antes un poco una metodología o formas que te gustaban de trabajar para aproximarte a este u otros temas dentro de ciencias? Es decir, ¿hay hay algún rasgo de la forma como tú trabajas que tiene que ver con el área que estudias o que ya es tuyo de antes, pues? No, básicamente uno lo va aprendiendo como en la marcha, ¿cierto? Ujú.
Incluso podría decir que de lo que estudié en geología, porque yo estudié geología, casi que no me sirvió, sino como un porcentaje muy pequeño para los volcanes, lo que estudio. Entonces es básicamente como ir aprendiendo sobre la marcha. Y de lo que estudias de volcanología en Colombia, qué tanto terreno existe actualmente para los estudiantes o para personas que estén interesadas en estos temas? Tú que ya estás más inmersa en esto. Sí, pues terreno laboral o terreno en materia de investigación, o los dos. Yo creo que un poco de las dos cosas. Es decir, si hay una persona que empieza a encontrar información en Internet sobre esto y se Mm. pregunta, vale, en mi país, ¿dónde puedo estudiarlo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué lugares hay para estudiarlo? O estos institutos como donde empezaste tú. ¿Qué tan amplio es este terreno? Bueno, ese es un camino que es bastante cerrado en el sentido de que, digamos, hay poco campo laboral. Campo laboral es, a pesar de que tenemos tantos volcanes en Colombia y hay mucho que hacer, de hecho, soy alguien que promueve investigaciones en ese sentido y soy la que consigo los datos para que los estudiantes trabajen. No, no soy alguien que espera que vengan los estudiantes con los datos, sino que yo se los consigo y les propongo. Eh, yo los motivo mucho en ese sentido. Algunos han logrado conseguir trabajito y la mayoría se han ido al exterior. Eh, lo que quiero decirles es que el campo de laboral es como fregado para todo. Yo pienso que es fregado, pero si se logra hacer como un buen trabajo y se llama la atención en los observatorios, probablemente se consigue un trabajo, aunque sea inicialmente como un contrato, ¿cierto? Como la mayoría de trabajos hoy en día. En el campo investigativo, pues hay muchísimo que hacer, como te decía, eso es un campo bastante arduo en el sentido de que son años y años de trabajo para entender algo, ¿cierto? Y quedarse con una parte y seguir entendiendo. Entonces, en materia investigativa hay muchísimo que hacer. Uno puede explotar un conjunto de datos, pero años y años en lo mismo, ¿cierto? Entonces, digamos que yo pienso, no es que sea pesimista, pero digamos, en cuanto al campo laboral, si uno se va fuera de Colombia, difícilmente consigue un trabajo. Tendría que quedarse como en la región andina, ¿cierto? Entonces, desde todo lo que es, digamos, desde las cascadas, desde Norteamérica hasta la Patagonia, podría conseguir un trabajo porque pues hay tantos volcanes, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, digamos, el trabajo se restringiría ahí o a las a otras zonas en donde haya volcanes, ¿cierto? Entonces, en cuanto al trabajo, pues sí, hay que realmente sobresalir para, para llamar la atención en este campo, sí. Esto que dices de sobresalir para poder llamar la atención, ¿a qué te refieres en concreto? ¿Qué es lo que tiene que hacer un estudiante para ser visible a ese entorno reducido de posibilidades? Pues lo que tendría que hacer es como un buen trabajo, ¿cierto? Un trabajo que amerite como mostrar y sobre todo decir, mira, yo salgo de mi pregrado y yo ya estoy funcional para entrar a ese trabajo. No necesito sino como una especie de unas ciertas directivas para ya ser funcional en un trabajo, ¿cierto? Entonces, para eso el estudiante tiene que realmente meterse mucho en el trabajo y ser muy eficaz y en ese sentido entonces llama la atención, no es como un fresh out, como alguien que sale y que tiene que enseñársele todo desde cero. Tiene que ser como alguien que aproveche el momento de hacer su investigación y decir, mira, sí, yo puedo hacer, va y muestra y eso llama la atención, ¿sí? Es alguien que fue capaz de aprender durante la tesis cosas básicas y va a poder como mostrar en un futuro que es capaz de resolver problemas que son incluso complicados para la gente que está trabajando ya allí. Vale, y digamos en estos lugares donde ellos pueden llevar a cabo sus proyectos,
¿qué tipo qué tipo de cosas ven en un estudiante? ¿Qué es lo que buscan de una persona que tenga rigor y que tenga un poco esta calidad de trabajo? En concreto, digamos, distinto dentro de las geociencias a otras áreas de la ciencia. Supongo que habrá una forma muy específica de cosas que piden en estos lugares. Sí, bueno, en esos lugares piden mucho a alguien que tenga como mucho conocimiento en sistemas, ¿sí? Que sepa programar, porque como es una enorme cantidad de datos, sí hay ingenieros de sistema ya existentes, pero el usuario, el que analiza los datos, es el que primero se da cuenta lo que hay que hacer. Entonces, digamos, si una persona ya tiene ese perfil, que sabe analizar, tratar datos, hacer scripts, programas para tratarlos, eso es muy bueno. Y yo pienso que eso en el perfil de los Andes es bueno. La mayoría de estudiantes que aprovecharon bien sus materias salen como con esa, llama mucho la atención el perfil de un estudiante de los Andes. Eso llama mucho la atención. Digamos que cuando se presenta alguien de los Andes y la nacional, uno llega y empieza a pesarlos como igual, ¿sí? Que salga de esta materia de geociencias o de biología, uno empieza a pesarlos igual. Y lo que va a pesar más es esta parte de saber tratar datos. Entonces, y también que se vayan a mañana. A veces no se les ha dado trabajo a la gente de los Andes porque llegan como de paso. Entonces dicen, no, esto es como una pasantía de unos 6 meses, mientras que otros llegan a decir, no, yo llego acá a trabajar un buen tiempo, entonces no hacen perder como mucho la energía, porque a veces el estudiante de los Andes quiere salir del país y especializarse afuera, ¿cierto? Entonces a veces no es atractivo porque se van a invertir recursos en el estudiante de actualización, de manejo de ciertos sistemas, entonces esa parte es lo que no llama la atención, más que todo. Por qué crees que ellos no vuelven? ¿Por qué los estudiantes bueno, salen del país y no continúan con el trabajo, siendo que hay tantos entornos interesantes de investigación acá? Pues, a ver, ¿qué te digo? El estudiante de los Andes sale con un perfil bastante alto que les permite irse afuera y seguir especializando. Acá hay una especialización en este sentido en la nacional, pero pues para ellos y tienen razón, es más llamativo venirse con un diploma de Europa o de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, es lo que hacen. Pero cuando ellos ya tienen los títulos, igual llegan a trabajar en Colombia o no necesariamente. Sí, 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 cuando tienen títulos llegan a trabajar. Hay algunos que están trabajando acá en Colombia, otros que prefirieron seguir estudiando. Hay dos tipos de estudiantes, ¿no? Los estudiantes que dicen que no, que ya quieren trabajar y que no quieren saber más de estudios, sino después de que adquieran experiencia. Y los otros que se van de una al exterior. Y hay algunas condiciones en Colombia entre temas de seguridad o temas de apoyo de las instituciones de gobierno, de las universidades, que haga difícil el trabajo de geociencias o no necesariamente. Eh, digamos, ¿te refieres a la seguridad personal? O sea, bueno, digamos en lo que es mi ámbito y en el que yo conozco, ¿cierto? Que son volcanes o terremotos, vigilancia de terremotos. Entonces, pues pienso que eh, como que el peligro a la persona no hay, aunque, a ver, yo te cuento mi experiencia personal. Yo recién llegada a Colombia, entré al servicio biológico y me querían enviar al campo, ¿cierto? Entonces, pues como uno está en el exterior y uno ve Colombia como todavía inseguro, ¿cierto? E incluso cuando ya llega acá, todavía le parece inseguro, pues yo esquivé irme al campo, ¿cierto? Y de hecho se dieron cuenta de que yo esquivaba irme al campo porque pues me daba como miedo no, que el secuestro y todas esas cosas, ¿no? Pero pues sí, eso sigue siendo un miedo, pero ahorita está muy conocido. Yo no soy de las que más va a campo. Hay otra profesora en mi departamento que va mucho a campo y ella se sabe bien qué sitios hay que se pueden ir. Yo estuve en campo, por ejemplo, el semestre pasado y súper bonito, lindo, y era una zona roja en Colombia, era una zona guerrillera y ahorita, o sea, es especial, muy bonito, muy tranquilo. Entonces,
todo eso ha cambiado en Colombia, ¿sí? Todo eso, digamos, está mucho mejor. Ujú. Y cuando se hacen estos trabajos de campo, de lo que puedes haber hecho tú, de lo que ha hecho esta otra profesora, ¿hay alguna forma de vinculación de la gente de estos lugares donde se hacen estas investigaciones? O sea, la gente está interesada por ese trabajo en los volcanes, pregunta cosas o busca cómo formar parte de los equipos o alguna cosa por el estilo, o no necesariamente. Digamos, la gente que está en el campo o la gente que La gente está que en vive en esos lugares, es decir, si tú Ah, vas a una sí, zona de tal volcán, la gente dice, es que hay unos geólogos estudiando el volcán, pues, ¿qué se genera ahí? ¿Hay alguna...? sí, claro. De hecho, por ejemplo, antes de la cuarentena en Colombia teníamos un campo y nos cogió la cuarentena, pero ya. Pero bueno, ahí nosotros contratamos gente del campo mismo, o sea, como ellos son los que conocen la zona y es gente que contratan normalmente cuando van al campo. Por ejemplo, el Servicio Geológico fue el que me pasó el dato y con ellos uno trabaja y ellos son súper interesados, obviamente, y conocen mucho el trabajo de científico y son bastante como la mano derecha, ¿cierto? De uno allá, sí. ¿Y tú sabes si estas personas en algún momento se han interesado por ejemplo, estudiar en los Andes o tener alguna posibilidad de vinculación con la universidad directamente después de haber trabajado con ustedes en esas investigaciones? No conocí porque eran mayoría pues señores ya muy viejos, como de 60 años, no viejos, pero pues no, ya no tienen interés de estudiar, ¿no? No. Claro, claro, esta no es más como un tema laboral de Sí. estar ahí. O sea, poca población joven en campo Sí, sí había que se sí había, involucre en el estudio. sí había población, pero era más joven y los que ya no estaban tan jóvenes, o sea, muchos niños, y los que estaban como ya como de la edad que pueden seguir estudiando, ellos estaban ya como más involucrados en el campo mismo y nunca nos preguntaron cómo estudiar ni nada, no, 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 Ok. no. Mm. Y cuando los estudiantes están trabajando en estos temas y cuando tienen que hacer estos trabajos de campo o cuando están haciendo los análisis de información, mm, más allá del elemento científico concreto de la cosa que están estudiando, también tienen o has identificado alguna relación con el entorno social de los lugares donde trabajan o con las implicaciones ambientales, digamos, de esos mismos procesos o con el entorno institucional de esos lugares, o solo están muy concentrados en el tema científico y toda su atención está en eso? Em, digamos que los estudiantes que yo he conocido, la mayoría se quedan en el entorno científico, pero también he tenido colegas que no se quedan ahí, sino que en el entorno social y que entonces se dedican como a la comunicación, al traspaso a la divulgación científica. Pero esos son ya personas que tienen sobre todo mucha experiencia y sobre todo como las manos derechas de los directivos, de la gente que está como a cargo de todo eso, ¿no? Pero en general un joven sale directo a hacer ciencia, no, no hace mucha como la parte de divulgación, no. O sea, ¿tú crees que hay un punto en el que ya es que cómo podría formular esto? Como que tú, según entiendo lo que me dices, es que para llegar a hacer divulgación tienes que tener un poco un lugar ya muy consolidado entre las ciencias de lo que estás hablando, ¿no? Según te entiendo, Sí, para que esto sí, pase. sí, por ejemplo, ahí quien hace divulgación es alguien que lleva como unos, no sé, tal vez que 30, 40 años, es alguien que es muy conocido en Colombia. Eh, y son gente de mucha trayectoria. Digamos, un estudiante que salga a hacer divulgación, pues yo no le dirijo la tesis porque yo no hago divulgación tampoco. A pesar de que ya llevo bastantes años trabajando en volcanes, es algo que en realidad no es mi tema central.
Digamos, sí he tenido que hacer divulgación, yo he tenido que hacer entrevistas, yo he tenido que atender periodistas, eso lo he tenido que hacer dentro de mi trabajo, pero digamos que ese tema es más como para la gente que se ocupa de eso, digamos, cómo divulgar el dato y eso es más para los, como los seniors, ¿sí? Los senior, más que un joven. Esa, digamos, no existe todavía en Colombia, aunque a mí me parece importante alguien que divulgue. Conocí a alguien que hizo incluso un doctorado en Estados Unidos en temas de periodismo científico y cuestiones así, buenísimo, buenísimo, pero pues no es muy valorado. Yo lo siento que no es muy valorado en Colombia y esa cuestión me parece súper importante, saber comunicar, súper importante. Yo pienso que se necesita mucha formación en eso, o sea, uno no tiene esa formación para hablar con políticos o hablar con, ¿cierto? Por ejemplo, un tema álgido como fue lo del Ruiz acá en Colombia, pura cuestión, mala comunicación, mala, sí, no hubo esa comunicación. Una parte de lo que ocurrió, el desastre que ocurrió en Armero, fue la mala comunicación a tiempo y entre los científicos y el gobierno, sí, no hubo esa empatía. Entonces, yo pienso que esa área me parece supremamente importante, pero yo sé que en Colombia no se estudia, no se trabaja mucho en esa parte, ¿sí? Y conoces, de esto que me estás diciendo, me parece súper, como un enfoque muy, muy concreto sobre lo que, la función que cumple la divulgación científica. Mm, y supongo que igual tendrás algún referente de situaciones donde haya pasado que se había hecho un buen proceso de divulgación y la gente estaba enterada, quienes tenían que tomar decisiones, digamos, en entornos públicos o entornos de gobierno, y que fue un poco gracias a eso. No sé si de pronto, pues que tienes como más A ver, información. pues yo tengo bastante experiencia en la parte en Ecuador, porque allí, digamos, atendí procesos que estaban en erupción, entonces como el volcán Pichincha o el volcán de Uragua, y fue un proceso exitoso porque había bastante comunicación entre el científico, por ejemplo, me tocaba a mí ir a campo, entonces yo me iba a comunicar allá con el alcalde y el concejal y hacíamos reuniones, entonces había una comunicación muy estrecha. Ahora, yo no sé en Colombia, por ejemplo, esto del Ruiz, cómo se está manejando, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del Tungurahua en el Ecuador, se hizo evacuaciones a tiempo, la gente está muy entrenada, ya tienen sus rutas, ya conoce súper bien como ese proceso y hubo bastante como relación muy estrecha entre el gobierno y la parte científica. No en cambio con los hoteleros, no, porque eso más bien eran como los enemigos de que uno comunicara alguna cuestión y entonces ellos casi que nos echaban el agua cuando pasábamos cerca del hotel. Entonces, digamos que eso es eso es una cuestión bastante compleja, pero digamos, en el caso del Ecuador fue exitoso, ¿sí? En el caso de Colombia, pues habría que preguntar a la gente que está trabajando aquí, que yo conozco, que son compañeros, colegas míos, y yo te puedo pasar los nombres si te gustaría hablar con ellos. Yo la verdad no conozco cómo se está manejando y con qué eficacia y aunque, digamos, ¿qué éxito tiene eso? Porque eso es complicado. El manejo lo que es población, defensa civil, tiene uno que tener muy buena relación con la defensa civil para entrarle a la población. Eso es así. ¿Y qué define esa relación con defensa civil, por ejemplo? ¿Qué es determinante para que haya una buena relación ahí? Mucha camaradería. O sea, no llegar como a imponer, es casi como tomarlos de amigo y de ayuda. Entonces, así se tomó en Ecuador. Por ejemplo, los campesinos que eran parte de la defensa civil y algunos que no eran parte de la defensa civil se les daba, por ejemplo, walkie-talkies y ellos mismos nos informaban. Entonces, uno estaba en contacto permanente, uno les echaba como una visita y hablaba del volcán. Es como meterlos a ellos en la importancia de lo que es monitoreo. Entonces, en ese sentido, digamos, fue buena relación, no es llegar y decir, mira, yo soy el jefe, yo sé muchísimo más que tú, entonces tú me tienes que decir esto y esto, no. Es como una relación estrecha entre ellos, que son la comunidad, y uno. ¿Y cómo hacías para tratar los temas de, digamos, de la complejidad de la información de la que estaban tratando?
Es decir, supongo que hay cosas que tienen que ver con el lenguaje científico, con el tipo de datos específicos que tienen que recogerse, con... Sí, como que existe una jerga que es muy científica y que no es tan fácil de transmitir. ¿Hay algún tema con esto? Sí, sí es cierto. Mira, al comienzo de esas crisis volcánicas contrataron un periodista que nos ayudaba a escribir los informes porque nosotros no sabíamos cómo escribir. Qué significaba para una población un tipo de evento. Entonces, él nos ayudaba como a traducir y eso fue bastantes años, como unos 3 años con ese periodista que nos ayudaba a escribir siempre. Entonces aprendimos como esa parte, nosotros mismos aprendimos y también después se hicieron panfletos divulgativos, se hicieron libros incluso de lenguaje sencillo, sin tanta tecnicismo, sino como muy de divulgación. Entonces, a través de panfletos, de libros, de manuales, de libros y sobre todo como semana a semana a través de la radio, decimos, mira, esto ocurrió y explicamos como el lenguaje no, popular o sí, menos científico a la población eso. Entonces la gente incluso cuando uno llegaba a ese pueblito, ellos decían pues que es un pueblito de 25.000 habitantes, ¿cierto? Entonces, y también había una población flotante como decir 100.000 personas que pasaban por ahí porque es una ruta de comunicación importante. Entonces, la gente aprendió mucho. Es que también fueron 10, 20 años, ¿sí? Entonces, de Ah, aprendizaje. ya. Entonces, la gente ya conocía qué era esto y esto, y la gente ya tenía como su propia opinión del volcán. Eso era bien chévere y cómico a la final porque fue un aprendizaje no solamente de ellos, sino de la parte técnica, porque sí hubo unas falsas alarmas también. ¿Y estas falsas alarmas por qué fueron? Al principio fue porque nosotros no sabíamos qué iba a pasar con ese volcán, lo vimos que estaba ya echando lava y dijimos, no, salves el que pueda, ¿cierto? Entonces ahí hubo evacuaciones que no fueron necesarias y fueron bastante tiempo. Entonces, y después ya le aprendimos a conocer más. O sea, es como un paciente, yo asimilo ese trabajo mucho como el trabajo de un médico con su paciente. El médico sabe que él está muy mal, que él está muy mal y que va a morir, pero no sabe cuándo va a morir. Entonces es lo mismo con un volcán. Usted sabe que él está mal y que en cualquier momento esa puede reventar, pero no sabemos cuándo. Esa es la cuestión. Entonces poco a poco uno le fue cogiendo como el choaque a ese volcán y así hubo unas falsas alarmas, no podría decirte el número, pero ya después funcionó, digamos. Digamos, tu equipo y tú seguramente identificaban estos momentos críticos por formas como ustedes investigan, por datos que ustedes tienen, herramientas seguramente tecnológicas o tienen una forma de ver lo que le sucede a la montaña que les da pistas de lo que está pasando. Pero una Sí, persona que claro. no tiene el conocimiento científico también ve pistas de otras maneras que no sean necesariamente científicas y que ustedes también hayan podido ver ahí alguna utilidad o no necesariamente. Sí, claro. Entonces, por ejemplo, te contaba este trabajo de estos señores. Había una red alrededor del volcán de personas que tenían como comunicación permanente con el observatorio y ellos aprendían a conocer, mira, el volcán rugió o el volcán bramó. O sea, ya se le tenía como caracterizado que era un rugido, que era un bramido, o el volcán explotó, o el volcán está fumando, decía, está fumando mucho, o tiene cenizas, y ellos mismos decían, uy, no, esto no lo hemos visto, o sea, columna sostenida, algo va a pasar, ¿sí? Y incluso me acuerdo todavía, hubo una tarde en que había esta columna y que empezaban a descender como unos flujos piroclásticos, pero, o sea, yo estaba realmente asustada porque yo decía, esta vaina va a descender hasta la zona de poblada, ¿no? Y no, eso se quedaba arriba, se quedaba arriba. Entonces, es como el conocimiento que no es científico es demasiado importante. O sea, la observación es parte de ese proceso científico y ellos nos ayudaban mucho. Ellos incluso conocían a veces mucho mejor que nosotros el volcán. O sea, no quiero decir que con eso, que con solo, digamos, una observación, esto vaya a ser como lo más importante. Hay que combinar las dos, la observación y el dato científico que nos llega, ¿cierto? Y los dos son muy buenos, digamos, la integración de esos dos es buenísima.
Y cuando están redactando una publicación, o puede ser un paper o puede ser una cosa divulgativa, mm, ¿se incluye o se explica o se hace al menos mención de este tipo de interacciones o solo se habla de los datos y de la relación de esos datos con el fenómeno? Em, Cuando es un paper científico, solo los datos, a no ser que el paper científico esté dirigido como a una revista en el que se habla de el proceso mismo de aprendizaje de la población, porque existen también revistas en eso, incluso de algún libro que yo participé, justamente de lo que fueron las evacuaciones y todo eso, ahí se hablaba como de ese proceso. Y ya el paper científico neto, pues en realidad es la parte científica y al final uno dice, todo esto sirve pues para algún día pronosticar, ¿cierto? Esto ayudó a pronosticar de alguna forma ese comportamiento del volcán. Siempre casi como que es el mismo corito en los papers científicos, pero no hay nunca hablar de la población, nunca hablar del impacto. Para eso sería otro tipo de revista, sí. Y cuando estás trabajando un paper de estos, ¿cuáles son como, o sea, cómo es un poco el proceso que llevas a cabo para producir un paper del trabajo que has estado haciendo? Por ejemplo, estuvimos viendo este que hiciste, este estudio de 7 años en el Ecuador que aparecía como el más citado, ahí como en las búsquedas. ¿Cómo fue un poco el proceso de elaboración de ese paper? Que implicaba no tanto en la cosa, digamos, de recopilación de la información, sino cuando estás pensando como, tengo que transmitirle esto a otras personas. Por ejemplo, sí, de esos papers del Ecuador, veíamos algunos señales que eran muy raras. Entonces, señales que son raras y que aparecían antes de las erupciones. Entonces, como que decíamos, queremos entender esto y por qué ocurre. Y de hecho, yo sigo trabajando en esas señales porque eso es complicado de entender. O sea, finalmente uno entiende algo y son las señales las que mandan. Finalmente uno dice, bueno, yo tengo esta técnica para analizar estos datos y yo puedo sacar un producto listo. Y que finalmente esa vaina todavía o sea, es más grande que nosotros, es más grande y hay que continuar buscando y tratando de desarrollar nuevas metodologías para entenderlo. Entonces, digamos que la recopilación de los datos es importante y eso es otro punto que es bastante difícil y te cuento aquí que conseguir datos es completamente difícil. Esa cuestión a veces se mantienen guardados y eso no tiene sentido, ¿cierto? Esos datos deberían a veces ¿Cómo que se mantienen guardados? pues porque se espera que, digamos, el mismo grupo de observatorio intente trabajarlos y de hecho lo están trabajando y han sacado datos, pero hay como una falta de relación de confianza. Digamos, afortunadamente yo creo que tal vez por el hecho de que ya acá me conocían en Colombia y trabajé también en el servicio, se me ha abierto esa posibilidad, pero no es para todo el mundo. O sea, porque hay una relación de confianza, entonces hay ese paso de datos, pero no es para todo el mundo, ¿sí ves? Entonces yo, digamos, he logrado conseguir datos para que los estudiantes estudien, trabajen, pero eso no es para todo el mundo. Digamos, ¿qué implicación tendría que estos datos fueran públicos? Bueno, hay una implicación y es que ese dato costó mucho. Entonces, adquirirlo, hay un montón de como instrumentos para adquirirlo, mantenimiento de esos instrumentos, gente que va a mantener esos instrumentos, gente que limpia el dato, lo preprocesa. Entonces hay un montón de dinero involucrado. Entonces, no, dar ese dato así no, implica que usted está dando ese dato y no está incluyendo gente que lo adquirió y que conoce mucho sobre ese dato, pero que no tiene el tiempo suficiente para elaborarlo y para sacarle fruto. Entonces, en ese sentido, me parece que en Colombia hay mucho todavía por trabajar en esa integración entre universidades y observatorios.
para que la gente pueda trabajar como de forma estrecha y no, mira, yo te doy porque tú eres más capaz y tú lo vas a lograr. No. Eso es algo que hay que hacerle entender como a algunos profesores que intentan sacar ese dato y se piensan que están por allá en un escalafón salido de la tierra y que creen que saben trabajar mejor el dato que una persona de un observatorio. En ese sentido, yo hallo razón a la gente de los observatorios de no dar un dato así, porque es mucho trabajo y ellos también quieren estar involucrados en ese procesamiento. O sea, hay como una brecha entre universidades y observatorios, entre esos dos grandes organismos Sí, en hay esa pro, brecha digamos, del estudio. de volcanes, sí. Hay esa Sí. brecha porque ya ha pasado con ciertos profesores que han cogido los datos y nunca han ni siquiera agradecido. O sea, no hay como unas normativas tampoco, pero ya eso es como muy del profesor mismo. Entonces, eso ha hecho que haya una desconfianza de parte de los observatorios hacia afuera. ¿M? Y es algo que hay que construir con ellos y tienen razón porque yo misma fui parte de los observatorios. Entonces yo sé cómo es esa vaina, que eso hay que trabajar muchísimo para un dato y que vengan y lo cojan. Eso me parece el colmo. Incluso nos pasó en Ecuador, cuando yo estaba ahí, yo estaba muy jovencita todavía, recién salida de la U, llegaban muchos gringos, ¿sí? Pum, llegaban y pum, y al otro día, y como a los meses, una publicación sin nadie de los que nos esforzamos para sacar esos datos. O sea, eso me parece el colmo. Entonces yo siento también que en Colombia hay esa tendencia y por chascos que les habrán pasado también. Entonces, es algo que hay que construir con ellos y darles confianza y trabajar con ellos y no decirle, deme ese dato que yo lo voy a trabajar y que yo soy más capaz que tú de hacer una publicación. Ok. ¿Y tienes referencias un poco de otros lugares, otros países donde funciona de una manera diferente que sea más sensata en ese sentido? Eh, Pues no sabría decirte. Yo sé que, por ejemplo, WOW es una organización que intentó eh, por allá en un país bastante rico, a ver cómo es que se llama Hong Kong. Sí, Hong Kong se creó como un observatorio de observatorios. Entonces ellos propusieron a todos los observatorios, denos los datos y nosotros acá los distribuimos y todo, y eso no funcionó. O sea, los observatorios no quisieron, no todos quisieron. Yo creo que eso no les ha funcionado, porque me encontré el año pasado con alguien de allá y le dije, ¿qué tal? ¿Ya dieron los datos? Entonces dijeron, no, eso no han dado. O sea, obviamente no los van a dar, no los van a dar porque el esfuerzo humano que hay detrás de esos datos sin la incorporación de esa expertise de haber trabajado el dato no es incluida, entonces eso no funciona así. ¿Los estudiantes te dicen algo de esta dinámica? ¿Te increpan porque pasen estas cosas? ¿Te preguntan cosas de por qué necesariamente tiene que pasar así? ¿O te dicen, mira, esto debería pasar de X o Y manera? ¿O no? Pues los estudiantes son como muy pollitos, o sea, ellos no tienen como todavía la malicia de lo que ocurre detrás de eso y antes ellos llegan como decirte, o sea, yo veo los Andes. Yo vine de una universidad pública de Colombia y esa vaina, eso es mucho más camello. En cambio, los Andes uno los lleva así como de la manito, le dijo, no, mira, profe, a mí se me acercan varios. Como al final de semestre, mira, yo estoy muy interesada en volcanes y no sé qué, entonces yo empiezo a buscarle como el tema y si no tengo datos, entonces busco los datos. Es como que los lleva y, mira, aquí está, pero no es, ellos entonces no tienen esa malicia, ¿no? Yo sí tengo que decirles, mira, tenemos unas cosas, cláusulas de confidencialidad a través de este dato, entonces mucho cuidado. Entonces ahí como que es la primera parte que ellos, como la primera vez que ellos se enfrentan a esta cuestión de los datos, pero antes no, o sea, no. Digamos, si tuvieras que hay una diferencia entre con generaciones de personas que estudian estas áreas, de lo que tuviste cuando estabas pasando
por la carrera, cuando estabas haciendo tus estudios ya de tus proyectos, a los estudiantes nuevos ahora, ¿ha habido cambios en la forma de hacer este estudio y que veas un poco la diferencia de visiones entre esos estudiantes y lo que te tocó a ti? Sí, claro, o sea, a ver, si uno lo compara como cuando a mí me tocó hacer tesis de pregrado, por ejemplo, Ujú. a mí me dijeron, póngase usted misma el tema, mire, usted desarrolle usted misma, en cambio, aquí uno los lleva como de la mano, o sea, uno se da cuenta de la diferencia entre una pública y una privada, o sea, no quiere decir que los estudios en los Andes son duros y uno de hecho les pone bastante nivel a, esos cursos de pregrado, salen súper bien preparados. Pero a ellos se les lleva más de la mano, ¿sí? Se les lleva así como más en el sentido, mira, te doy unas cosas, te doy esto, te doy ese tema, te doy esas herramientas, ¿sí? Hay algunos que sí les ha tocado desarrollar herramientas, pero es mucho más llevadero. Cuando yo hice mi tesis, esa vaina fue como que usted misma proponga y yo, quien fue mi tutor de la tesis, no solamente, nunca me corrigió nada, o sea, me ayudó fue al final a corregir mis frases largas y nada más. Entonces, en cambio, uno acá, yo los llevo a la mano, tengo reuniones con ellos me preguntan mucho, entonces es como que llevarlos así un poquito de la mano. No hay tanto el sufrimiento que tiene un estudiante de pública que ni siquiera uno sabe el profesor si tiene oficina o no. Entonces, acá uno se pone 4 horas frente a una pantalla, esperar a que lleguen los estudiantes y hagan una pregunta, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Entonces hay un tratamiento bastante diferente de la pública a la privada, eso sí. Pues esto está muy interesante, de hecho, porque también queríamos preguntarte un poco sobre cuando estás trabajando ya en la parte editorial de la revista, cuando estás pensando en estos públicos, pues ahí ya me estás contando que hay dos formas muy distintas de aproximarse y dos tipos de preguntas y dos tipos de escenarios distintos de relacionarse con los temas de los que vas a tratar. Porque unos tienen un contexto distinto que los otros y seguramente eso quiere decir que ya están más cerca o más lejos de unos puntos y estas cosas varían. Entonces, no sé si tú tienes identificados de alguna manera un poco esos perfiles y ahí ya me dijiste dos un poco, pero si los tienes como más, si nos puedes dar un poco más de detalle en eso, pues también estaría muy bien. Digamos, la aproximación hacia la comunidad y la aproximación netamente científica, algo así. Sí, como quiénes son tus lectores. Bueno, mis lectores son comunidad científica en Volcanes, es una comunidad que es bastante pequeña y uno termina conociendo, o sea, entre todos, o sea, en todo el mundo. Uno ya conoce, mira, este trabaja en este tema y en este tema. Es un grupo pequeño y cada vez hay más adeptos y sobre todo más mujeres, que eso es lo que me tiene contenta porque antes no habían muchas mujeres ahí en ese ámbito. Está esa comunidad, está la otra comunidad que es más con la comunidad misma. Entonces, es eso, la parte, mi colega del departamento, ella trabaja bastante en ese sentido, no solo científico, pero ya le mete mucho la ficha a la comunidad. Y ella está trabajando mucho, incluso tiene proyectos de eso digamos, de divulgación científica, de acercamiento a la comunidad. Ella conoce bastante de eso. Uh-huh. Y los estudiantes cuando están investigando, eh, bueno, para sus proyectos, básicamente, de dónde sacan su información y de dónde sacas tú la información cuando estás estudiando algo más allá de los datos directos de los observatorios? Eh, Hay páginas web, por ejemplo, lo que son mapas, eso está bien administrado, digamos, uno los baja por internet. Hay cositas que se bajan por internet como los reportes, los informes científicos que son abiertos al público y son dados por los observatorios. Entonces hay información pública que un montón, o sea, hay montones de información que están disponibles por internet y ellos los pueden bajar. Y la universidad tiene como un conjunto de información que los mismos estudiantes de los Andes y estudiantes de otras universidades vayan a pedirle a la universidad. ¿O?
La universidad no produce nada, no produce ningún dato. O sea, en mi área, ¿sí? En Sí. volcanes. No produce un dato y eso es una lucha que yo empecé con la vicerrectoría, o sea, en el departamento mismo, porque, por ejemplo, justamente para involucrar a la gente de observatorios, yo propuse que ellos mismos fueran codirectores de tesis y la cuestión era más fácil de administrar esas Ujú. investigaciones Claro. para la gestión, pero no, ha habido una reticencia que no y que no y que no, e incluso hubo una conversación en vicerrectoría con Silvia Restrepo y yo le comentaba a ella, mira, es que es más fácil para nosotros, para, pues en mi área, conseguir datos si yo involucro a la gente de los observatorios. Entonces, hasta ahí dije, ella dijo, no, vamos a volver a hablar dentro de un año. Entonces, esperar a ver, pero ahorita, digamos, lo que es la parte del departamento, la dirección del departamento, no le gusta mucho esa idea. Y la verdad no entiendo porque los datos, nosotros no producimos datos, ¿sí es? Entonces toca colaborar. Y en Colombia la idiosincrasia de nuestro pueblo colombiano es trabajar en conjunto, no que deme el dato y pues esto es Colombia, yo no sé otro país, ¿cierto? Colombia es así, entonces hay que involucrar a la gente, hay que involucrar a la gente en esa cooperación. Yo pienso que a la final, como humanos, en cualquier país del mundo, el criterio de colaboración debe ser así. No es dame el dato, yo aparezco como solamente la persona que pueda analizar los datos, eso me parece bastante egoísta. Claro, y en términos de calidad se podría producir otro tipo de contenido también. Exacto, sobre todo mucho mejor, mucho mejor. Claro. Un producto más elaborado, sobre todo interpretación, o sea, la parte de interpretación, la gente de observatorios es buenísima, no solo interpretación, sino ellos también tienen herramientas que incluso me han ayudado y lo han hecho de buena gente, es porque finalmente no aparecen en eso, pero saben que uno trabaja y que si va a salir un paper, una publicación, pues ellos van a estar metidos ahí. A Y pesar de además, que te dan, perdón, Santiago, a pesar de que sí, te sí. dan la data, no aparecen, digamos, en el momento de la publicación o si aparece. Pues no, digamos lo que es la tesis, que era algo que yo estaba luchando específicamente, que ellos aparecieran, no aparece, no aparece. Aparecen en los agradecimientos y Ok, hasta ahí lo han aceptado por una relación de amistad de colegas que yo tengo, claro. pero no oficialmente. Y bueno, pues la idea es, ahorita como yo llegué apenas hace unos cuantos años, 2 años a los Andes, entonces estoy en el proceso de escritura de artículos a los cuales obviamente yo los voy a meter porque ellos son los que nos han dado la mano, ayudado, provisto el Claro, tiempo. Es que si también no tenemos datos ni tenemos interpretaciones, eso no tiene mucho sentido. claro. Y cuando hablas de estos temas con otros profesores de tu misma área, ¿qué opinión tienen sobre estos procesos colaborativos? Esto es una cosa que me parece interesante porque al final lo que busca cualquier labor es conectar personas a trabajar en conjunto, pero con lo que me dices veo que hay personas que están de acuerdo y personas que no. ¿Cómo es un poco ese escenario? Sí, pues está el escenario, por ejemplo, del profesor que va al terreno y con un martillazo ya saca su dato, Ujú. ¿sí? No es el mismo caso mío, o sea, uno no es que va y saca un dato así, sino el dato es muy elaborado, son años y años de trabajo para obtener esos datos. Entonces, está el otro profesor que baja los datos de Internet, por ejemplo. Está el otro profesor que, no sé, a través de imágenes satelitales baja los datos. Entonces, no es el caso mío, ni el caso tal vez de otros profesores que no sobre todo el mío, o sea, en mi caso no es así. Mi caso es que realmente ese dato tiene un proceso de elaboración con muchas connotaciones, ¿sí? No solamente contratos, sino el dinero para mantener ese dato y conseguirlo. Entonces, no es un dato que uno pueda bajar de internet. Ujú. Entonces, se requiere bastante camello para conseguir ese dato. En ese sentido, entonces, hay como esa división en el departamento, pues
en el sentido de cómo trabajar en Colombia con ese dato y hacer investigación con ese dato, porque no hay esa necesidad de la parte digamos, del departamento, y hay otros que sí necesitamos datos, o sea, de esa forma, ¿sí? Claro. ¿Cómo sería entonces un escenario donde las cosas funcionaran de esta manera colectiva como tú la ves? ¿Cómo sería cómo se haría el mismo trabajo que hoy haces, pero en esas nuevas condiciones, digamos, un poco en escenario ideal? Pues sería mucho más tranquilo en el sentido de que habría como una mayor número de colaboraciones, incluso con los profesores que solamente bajan datos de Internet. Se creería más en esa colaboración. Y pienso que el departamento se ha cerrado mucho en ese sentido. Incluso los datos del petróleo también. Yo he tenido que dirigir tesis del petróleo, por ahí no me pregunten por qué, pero ahí me he metido en esa cuestión. Entonces, por ejemplo, ahí sería mucho más fácil tener más colaboraciones con el petróleo, porque los petroleros dicen, no, mire, es que yo no te voy a dar el dato si yo no participo. Y algunos estudiantes lo han logrado, pero entonces lo han logrado con muchas trabas, ¿no? Que usted ponga aquí esta coordenada de otra forma, o sea, con mucha confidencialidad. Y a algunos se les han cerrado incluso también las puertas porque no hay esa tranquilidad de trabajar con gente de afuera. Entonces, sobre todo en el petróleo, y es una cosa que da trabajo en el país. Entonces, esa es una cuestión que es preocupante para mí, la investigación en el futuro y el trabajo, porque los muchachos, si ellos consiguen un dato, pues lo ideal sería conseguir de esa otra entidad alguien que aparezca su nombre en el trabajo de investigación, en el documento de la tesis, pero pues no es posible. Entonces yo pienso que esa parte es complicada porque Colombia da mucho trabajo, sobre todo en eso sí, el petróleo. Eso sí tiene bastante fuente de empleo. ¿Y tú Y cuando crees está, que desde la revista podríamos hacer algo frente a toda esta situación que nos estás comentando? Que tiene como muchos puntos, ¿no? O sea, desde Sí. esta brecha entre academia y observatorios, ya un tema interno en el departamento. ¿Tú crees que desde hipótesis con todo esto que estamos intentando hacer, hay alguna oportunidad? Mm, pues yo pienso que sí se puede hacer algo entre academia e industria también. Pues como algo así como un artículo o qué. pues Pues es las plantear posibilidades una pueden ser discusión. muchas, Mm. pero más pensando en, digamos, el estudiante per se, pensando en los observatorios, en poder empezar a de pronto cerrar esa brecha entre el observatorio, que para tu campo de estudio y para tu rol como docente vemos que es vital. Mm, pues sí se podría hablar de algo como, digamos, cómo establecer colaboraciones de investigación que sean interesantes para Colombia, ¿sí? Eso tiene muchos matices, esa cuestión. Pues yo pienso que se podría hacer algo, déjame pensarlo, cómo enfocarse a través de hipótesis en eso. Claro, digamos que puede ser, digamos, mira la revista como un medio, ¿no? Es un medio de comunicación que hace divulgación científica y que a través de la interdisciplinaridad podríamos plantear algo que nos permita de una manera no tan agresiva, empezar a entablar relaciones entre los observatorios y la academia que digamos, encierra a los estudiantes. ¿Ves que eso sería viable? O sea, sin que sea algo tan directo de enfrentar al departamento con las personas que Mm, están poniendo algo de oposición, sino más bien como algo desde la revista. ¿Ves que sea viable? sí, yo pienso que sí se podría. Déjame lo pienso cómo enfocarlo a través de alguna nota o algo así, y yo te cuento, ¿vale? Em,
¿qué te iba a decir? Ahorita tengo que irme a otra reunión del consejo de departamento, entonces tengo que dejarlos. Pero pues déjame, pienso cómo enfocar eso a través de hipótesis. De hecho, te Ujú, queríamos plantear un poco una cosa, porque claro, estas cosas que estamos discutiendo, hay varios puntos que son muy interesantes para empezar a desarrollar. Este es uno, el otro es quiénes son las personas que leen, el otro de otras cosas son relativas a la relación con las personas en los sitios donde se investiga. Hay como varios elementos que son interesantes de lo que hemos hablado ahorita. Y lo que te queríamos proponer es continuar un poco la conversación por WhatsApp. Ya sabemos que igual tienes muchas cosas que hacer, igual que todos los otros del equipo, pero es más como tener un poco el canal abierto. Y nuestra idea es crear un canvas, un espacio donde todos puedan subir un poco temas que son relevantes a su área. Y por WhatsApp pues te decimos, mira, de la conversación que tuvimos hoy, esta es un poco la lista de los temas que nos parecieron interesantes y que tú los puedas tener en cuenta y darnos comentarios de alguna manera o dejarlo para la siguiente reunión, pero como mantener un poco la conversación. bueno, sí, 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 me Canal parece bien. de comentarios donde si tienes alguna idea, digamos, de esto que te planteamos, lo puedas compartir y en este gran canvas ya todos como comité van a poder ver este pez más o menos cómo va tomando forma Ujú, mientras ujú. terminamos esta conversación con todos. Me parece bien. Sí, 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 estoy de acuerdo. Ujú. Genial. Ok. Entonces, te Ujú. agradecemos mucho, Indira. Bueno, muchas gracias por su tiempo y por esa oportunidad, este espacio para conversar estos temas que son tan importantes. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Bueno, muchas que Bueno, tengas pues un gracias. buen estamos día. hablando. A ti. Que esté muy bien. Chao. Bien, Hasta chao. luego.